Somos el equipo número 2, venimos a presentar las aportaciones de Newton y Leibniz en el cálculo de nuestra materia cálculo diferencial. Nuestro profesor es Ahmed Serrano Aguilar. Nuestros integrantes del equipo es Andrea Gordillo Solís, Jonathan Antonio Viveros, Eddie Balcázar Cabrera, Ana Zaira Vázquez, Verónica de la Cruz, Estrada Vera Xomara, Adriana Hernández y Valeria Arevalo. A principios del siglo XVII, el cálculo diferencial e integral ha sido reconocido como el instrumento más efectivo para la investigación científica que jamás haya producido las matemáticas. Concebido para el estudio del cambio, el movimiento y la medición de áreas y volúmenes, el cálculo es la invención que caracteriza la revolución científica del siglo XVII. Su creación se debe al trabajo independiente de dos matemáticos, el inglés Isaac Newton y el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, quienes publicaron sus investigaciones entre los años de 1680 y 1690. Leibniz en 1684 en la revista Acta Eruditorum y Newton en 1687 en su gran obra Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. El cálculo se desarrolló a partir de las técnicas infinitesimales, utilizadas para resolver dos tipos de problemas, el cálculo de áreas y volúmenes y el cálculo de tangentes a curvas. Arquímedes de Siracusa, desde tiempos antiguos, había realizado los avances más significativos sobre esos problemas, aplicando el método exhaustivo o de agotamiento para la determinación de áreas y volúmenes y obteniendo importantes resultados sobre el cálculo de tangentes para ciertas curvas particulares. En la primera mitad del siglo XVII se renovó el interés por esos problemas clásicos y varios matemáticos como Bonaventura, Cavalieri, John Wallis, Pierre de Ferrand, Gilles de Roberval e Isaac Barrow lograron avances que prepararon el camino para la obra de Leibniz. En 1670, a partir de la utilización del método cartesiano para sintetizar los resultados y técnicas desarrolladas previamente para el cálculo de áreas y tangentes de curvas, Newton y Leibniz inventaron los métodos y algoritmos que hacen del cálculo una herramienta aplicable en clases generales de problemas. Su contribución y creación del cálculo difieren el origen, desarrollo y influencia y merecen ser tratadas separadamente. Newton en sus primeras investigaciones introdujo las series infinitas de potencias. Es una variable X que formula resultados previos con John Wallis y bajo la influencia de su profesor Isaac Barrow utilizó infinitesimales para mostrar la relación inversa entre el cálculo de áreas y el cálculo de tangentes. Las operaciones de derivación e integración o de funciones y su relación de margen como un proceso analítico que pueden ser aplicados del resultado general de las curvas. En la presentación de sus ideas, Newton recurre a argumentos basados en el movimiento de la dinámica de cuerpos, así las variables vistas como algo que cambia o influye con el tiempo, y las derivas o razones de cambio respecto al tiempo las llamaba sufluxión. El problema básico del cálculo para Newton, el estudio de las relaciones entre fluentes y sus fluxiones. En 1171, Newton concluye su estudio en las relaciones entre fluentes y fluxiones, que no es publicado sino hasta 1733, casi 10 años después. En 1672, el interés de Leibniz por las matemáticas nació durante una visita a París, donde el matemático holandés Christian Huygens lo introdujo al estudio de la teoría de las curvas. Después de varios años de estudio bajo la dirección de Huygens, Leibniz inventó las relaciones entre la suma y la diferencia de sucesiones infinitas de números y dedujo fórmulas famosas. Leibniz se interesó en cuestiones de lógica y de notación para la investigación. Su cálculo infinitesimal es el ejemplo supremo en todas las ciencias y las matemáticas de un sistema de notación y tecnología, perfectamente adaptado a su objeto de estudio. En el sentido anterior, Leibniz formalizó con su anotación las propiedades y reglas fundamentales de los procesos de derivación e integración, haciendo de su aplicación a los más variados problemas un ejercicio de rutina que un estudiante puede aprender desde sus primeros años. Su primera publicación sobre el cálculo diferencial apareció en 1684 en el Acta Eruditorum,
bajo el título Un nuevo método para máximos y mínimos, así como para el cálculo de tangentes, que incluyen cantidades tanto fraccionales como irracionales y un notable tipo de cálculo para todo esto. En este artículo, Leibniz introduce la diferencia de x y las reglas básicas: cálculo diferencial de x más y igual a dx más dy y dxy, que es igual a x de y más y de x. 2 años después es publicado su segundo artículo sobre la geometría oculta, donde introduce y explica el significado de símbolos de integración y aplica el poder de cálculo para estudiar curvas trascendentes y una derivada fórmula analítica para la cicloide. En el año 1696, Guillaume François publica el primer libro de cálculo diferencial. En 1700, Leibniz convence a Federico I de Prusia para crear la Academia de Ciencias de Brandenburgo y posteriormente la de Berlín. En el siglo XVIII es conocido como el siglo del análisis matemático, que comprende del año 1700 a 1800. Con esto se dio el desarrollo del cálculo y sus aplicaciones a las ciencias naturales, así también como a la mecánica. Con este desarrollo surgió el crecimiento y la especialización de las nuevas áreas de matemáticas, tales como la teoría de ecuaciones, el cálculo de variaciones, la teoría de ecuaciones ordinarias. En 1701, Leibniz publicó el desarrollo del sistema binario en aritmética. Nosotros bien sabemos que el sistema binario es un sistema de numeración donde solamente utilizamos el número 0 y el número 1, como en matemáticas, así también como en informática. Un claro ejemplo del sistema binario son el código de barras que traen en el exterior de los productos del supermercado. En 1702, Leibniz escribe su trabajo sobre determinantes, que surge el desarrollo de métodos para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Estos sistemas nos sirven como por ejemplo cuando son de dos incógnitas para obtener la intersección entre dos rectas en el plano, o también para la resolución de circuitos eléctricos o cálculos de estructuras. En el año 1748, el desarrollo del análisis matemático en el siglo XVIII está documentado en los trabajos presentados en la Academia de París, Berlín y San Petersburgo, así como en los tratados expositarios publicados en forma independiente. De 1755 a 1768, a esta primera obra de Euler siguieron 2 obras sobre el cálculo diferencial integral, que constituyen la fuente original de los libros actuales de texto sobre el cálculo y las ecuaciones diferenciales. Eso es lo que vamos a empezar a ver en este parcial. Y esto fue la línea de tiempo de las aportaciones de Newton y Leibniz en el cálculo. Gracias por su atención.